Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Once Ideal. En el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con Alex Rubio, actual jugador del Villarreal Club de Fútbol, más concretamente del Villarreal B, del filial del Submarino Amarillo. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido al Once Ideal. Muy buenas, muchas gracias. Muy bien, la verdad. También tenemos con nosotros a Eloy Rodríguez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar por aquí como siempre y nada, pues qué mejor que con el máximo goleador de la Primera Federación esta temporada, empatado con otros, pero para nosotros era el máximo hoy, con Ale Rubio, que seguro que pasamos un rato muy chulo. Y también tenemos con nosotros a Jorge San Cristóbal, más conocido como San Cris, especialista de la Primera Federación en esta casa, en el Once Ideal. ¿Qué tal, San Cris? ¿Cómo estás? Pues con muchas ganas, muy ilusionado. La verdad es que bueno, es un auténtico placer tener a Alex aquí. Al final, pasar de verle por televisión y buscar siempre meterle en los once ideales, porque se la merece, a tenerle aquí cara a cara, la verdad es que es un placer. En mi caso, primera entrevista que hago en Primera Federación y nada, que bueno, Alex prácticamente ya amigo de la casa y que espero que vaya todo genial, que seguro que va a ser así. Bueno, pues es un placer tener con nosotros hoy en el Once Ideal a Alex Rubio del Villarreal Club de Fútbol, en el filial del Submarino Amarillo, ahora mismo en Primera Federación, y como siempre también agradecemos e invitamos a todos los espectadores que nos van a acompañar al otro lado de la pantalla pues a disfrutar de esta entrevista y acompañarnos como siempre con nosotros aquí en el Once Ideal. Vamos a comenzar como cada entrevista haciendo una presentación de la trayectoria de nuestro invitado de hoy, en este caso de Alex Rubio, que es un futbolista muy joven, pero que ya ha vivido bastante y ha militado en bastantes equipos hasta llegar a una posición ya bastante destacada en el fútbol español. Como decía, actualmente milita en el Villarreal Club de Fútbol B, el filial del Submarino Amarillo, en el grupo 2 de la Primera Federación. Alex Rubio dio sus primeros pasos en el fútbol en el equipo de su tierra, el Club Deportivo Colmenar de Oreja, hasta recalar primero en el Fuenlabrada en etapa de juveniles. Posteriormente también ha jugado en el Real Aranjuez, tanto en tercera división como en categoría autonómica. Ha formado parte también del Muleño Club de Fútbol en tercera federación, y su primer gran paso destacado en su carrera futbolística se produce tras su llegada al Real Murcia en la temporada 2023-2024 en primera federación. Desde entonces, en el curso pasado, la 24-25, firma con la Antequera también en la categoría de bronce del fútbol español en la primera federación, equipo con el cual disputa fase de ascenso, playoff de ascenso en este caso a segunda división. Y este verano pasado Alex Rubio recala, como digo, en el Villarreal Club de Fútbol, que paga su cláusula para hacerse con sus servicios, donde actualmente milita en el filial del Submarino Amarillo. Es decir, en resumen, en cuestión de 4 años, Alex Rubio ha pasado de jugar en la sexta división del fútbol español a ser un futbolista muy destacado del filial de uno de los equipos más importantes de España. Y precisamente, Alex, vamos a empezar la entrevista por aquí. ¿Cómo te ha cambiado la vida en tan poco tiempo, no? La verdad que sí, que ha sido un visto y no visto de estar jugando por decirlo así, en el pueblo a estar aquí ahora. Uh-huh. Eh, ¿Tú te has parado a pensar en lo que has crecido en tan poco tiempo, en lo que ha cambiado tu vida? ¿Eres consciente? Empecé a pensarlo cuando llegué al Murcia, ahora lo tengo como más normalizado, pero sí que es verdad que me ha cambiado bastante. Uh-huh. ¿Fue esa Yo te llegada al quería Murcia preguntar. cuando te diste cuenta de que ibas a ser futbolista profesional? A ver, bueno, yo salgo de casa cuando voy al Muleño en tercera red Uh-huh. y ahí yo intento. Cuando yo intento salir de casa, cuando creo que es el momento de también salir, porque tuve problemas personales en ese momento y tal. Y la verdad que en ese momento que yo estoy fuera de casa, intento que sea lo mejor posible. Y la verdad que en cuanto, como tú dices, en cuanto yo llego al Murcia, es cuando yo empiezo a creerme que puedo llegar a ser algo. Uh-huh. ¿Y Ujú. hace 4 años te imaginabas estar en esta situación, Alex? Imaginarlo siempre lo imaginas porque al final cuando tú juegas al fútbol es lo que quieres, intentar llegar a debutar siempre en las máximas categorías y estar en la mejor posición posible. Pero no es fácil y la verdad que tiene su trabajo y la verdad que muy bien. Uh-huh. Yo quería preguntarte precisamente por esto el inicio de tu carrera, porque como decíamos antes, has estado en el equipo de tu pueblo, por llamarlo pueblo o localidad grande, has estado en el Fuenlabrada en categoría juvenil, aunque es verdad que tu etapa no fue muy duradera, has estado también en el Real Aranjuez. ¿Es casualidad esto, que te hayas movido sobre todo por lo que es el sur de Madrid, por el hecho de poder estar más cerca de casa, o ha sido pura casualidad?
No, la verdad que ha sido pura casualidad. O sea, yo siempre he jugado en mi pueblo. Luego, en primer año de juvenil, creo que estaba haciendo buena temporada y en Semana Santa, que había parón del colegio y tal, fui a Valladolid, estuve una semana en la residencia haciendo las pruebas en el Valladolid y tal. El club me invitó a quedarme porque no había fichas libres, pero para hacer tiempo con ellos y el año siguiente, si lo veían conveniente, firmarme. Ujú. Pero es verdad que decidí volver al pueblo, terminar los estudios en ese momento y luego ya la verdad que fue todo saliendo sobre la marcha, o sea, no fue nada. Me llamó Fuenlabrada, en Fuenlabrada en enero tuve que salir porque no llegué ni a debutar, el entrenador no confió en mí en ese momento. Y fui al Aranjuez, que en ese momento estaba en tercera división, llegué a debutar, pero hay un caso que ellos siempre me lo decían, que era el jugador más caro del club porque les costó una multa, porque es verdad que fue culpa suya, que llegué tarde el plazo de fichajes y como en tercera red ya sí que cuadraba el plazo de fichajes, pues al final me tocó, en vez de jugar en tercera red, me tocó jugar en el juvenil. Ajá. Ujú. Vale, Y el año Curioso. siguiente ellos descendieron. sí. Ese mismo año ellos descienden y en mi primer año senior lo hacemos en preferente y ascendemos también. Ujú. Y además que ahí justo marcas bastantes goles y es prácticamente cuando recibes el interés del Muleño de Murcia. ¿Qué se te pasa por la cabeza después de haber estado en equipos ya te digo, la zona sur de Madrid, a tener que marcharte de casa? No sé si lo hiciste solo o te acompañaba algún familiar, algún amigo, a Murcia, que precisamente cerca no está. ¿Qué es lo primero en lo que pensaste y qué paso diste cuando pensaste, oye, mira, tengo que dar el paso de irme a jugar aunque sea a Murcia? ¿Qué es lo que se te pasó por la cabeza? No, yo cuando yo salgo o sea, cuando acaba la temporada de Aranjuez, que hemos ascendido, Aranjuez me ofrece renovar, hay algún equipo más de Madrid, pero justo ese verano que está el ofrecimiento de algún equipo de Murcia, muere mi abuelo y yo intenté salir de la zona de confort, quería estar alejado no de la familia ni nada, pero sí que del pueblo, intentar salir un poco de ello para intentar estar bien. Y me sale la oportunidad de salir a Murcia y en ese momento me acompañó la que era mi pareja y estuvo conmigo en Murcia. Ujú. Ujú. Sin duda fue una buena decisión porque esa temporada en el Muleño te sales. Fue la temporada 22-23, marcas 18 goles en 27 partidos. ¿Crees que esa fue la primera temporada de tu carrera en la que fue un punto de inflexión de decir esto va a ir para adelante? Sí, a ver, siempre es verdad que mi pueblo, excepto en Fuenlabrada, he metido muchos goles en todos lados, pero es verdad que me adapté rápido a la categoría, cosa que no había jugado nunca, había jugado un partido y fueron 20 minutos cuando debuté con el Aranjuez. Y sí que creo que fue un punto de inflexión porque yo también salí de casa, tampoco era un sueldo alto y yo tenía que intentar dar lo mejor de mí lo máximo posible, pero el año siguiente intentar salir a un mejor equipo y poder intentar vivir de ello. Ujú. Es un caso raro porque esa temporada es la mejor, bueno, lejos de la primera federación, pero es tu mejor temporada a nivel estadístico. Pero aún así, el equipo queda 15º de 18 clasificados, marcas más del 50% de los goles del equipo, o sea, es una temporada muy buena para ti a nivel individual, pero que al equipo le cuesta mucho salvarse, salva por un punto ahí al final de temporada. ¿Qué pasó esa temporada allí en el Muleño para que con un jugador con esas cifras como las tuyas se sufriese tanto durante la temporada? Yo creo que fue más cosa completa del equipo, que no... A lo mejor yo metía 2 goles en un partido y nos costaba muy poco recibir gol. No estábamos finos defensivamente o nos creaban ocasiones con poco y yo creo que fue culpa de todo el equipo, pero sí es verdad que teníamos un grupo muy unido y no nos afectaba y llegábamos cada semana a intentar mejorarlo, pero pasó lo que pasó y ya está. Y creo que no se descendió no por un punto, sino porque hubo cambio de categoría y no descendió nadie y subieron a 2 o 3 equipos más o Ah, algo así fue. amigo. Ahora, Sí, ahora lo sí, entiendo porque porque nos son, extrañaba mucho que decimoquintos de decimoctavos quedaron, ¿no, Eloy? Que estuvimos viendo ahí la clasificación y dijimos, ¿esto sí, cómo puede ser que va a había, descender? esa temporada había 18 equipos, por lo menos lo que está registrado, y Sí. vosotros quedáis 15º a un solo punto, o sea,
Era muy raro, la verdad, cómo estaba puesto. Nosotros al Muleño ese año, pues no lo vimos, pero era como muy raro todo en la base de datos que estaba, la verdad. Y que además, Alex, marcas 18 goles y tu equipo hace 21 puntos. Prácticamente a gol tuyo por punto del equipo. Entonces, claro, desde fuera, que como dice Eloy, no vimos ningún partido del Mureño, claro. Viendo todos esos números nos extrañó todo mucho. Entonces dijimos, vamos a preguntarle a Alex cómo fue esto. Y mira, esta explicación que acabas de dar de que os salvasteis de esa manera, ya ahora lo podemos entender mejor. Sí, sí, sí. La verdad que sí. De hecho, fíjate, precisamente hablando del tema de las cifras, a ver, evidentemente, aunque estés en tercera federación, estás en un grupo en el que juegas con equipos importantes de la zona y además jugaste con el filial del equipo por el que acabaste firmando, porque juegas 2 veces contra el Murcia Imperial, al que le marcas en los 2 partidos que juegas y casualidades de la vida, después de hacer 18 goles, firmas por el Murcia, que además eran 2 saltos de categoría, es decir, tú en tu carrera ibas dando saltos, pero no habías dado un salto de categoría tan grande como el Real Murcia y que es el Real Murcia, que no es un equipo cualquiera. ¿Qué supone eso para ti? ¿Cómo te llega el interés del Real Murcia? Y en esos primeros días, ¿notas de verdad que ya estás en un equipo importante, con mucha masa social, con exigencia y en una categoría pues de la importancia que es la Primera Federación? Sí que es verdad que yo en invierno estuve a punto de salir del Muleño, pero no pude salir porque el club no me dejó. Hubiera acabado, por ejemplo, te voy a decir en el Yeclano, que lo tenía casi hecho. Pero al final, entre el club y yo decidimos quedarme, acabar la temporada, intentar hacer las mayores cifras, que fue lo que intenté hacer y lo que creo que hice. Y, y en el mercado de verano, la verdad que fue bastante, bastante complicado porque no solo tenía interés de, por ejemplo, el Real Murcia fue de lo último porque ellos al principio querían como que fuera el filial, al final se negoció que estaba con primer equipo y si ellos veían bien una cesión que una cesión, pero es verdad que tenía interés de cantera de Cádiz, tenía Zaragoza, tenía, ¿qué más? Tenía Valencia, tenía Mallorca. Pero en cuanto me sale el interés del Murcia y poder ir primer equipo, la verdad que no me lo pensé, no dudé. Ujú. Y lo que tú dices, con la masa social, cuando en el momento en el que se anuncia que tú llegas al Murcia o que se filtra o cualquier cosa, parece que está jugando, no, a ver, no juego nunca en el Madrid, pero Mm. te diría que puede ser del mismo estilo, o sea, te habla gente, es como que tú te sientes futbolista en ese momento, tú ya es como que te cambia la mentalidad. Ujú. ¿Sabes? Tú ibas por la calle en Murcia y mucha gente te conocía, cosa que al principio tú lo ves raro, pero al final, pues, allí la gente es muy, muy del Murcia, muy aficionada y la verdad que fue un lujo. Ujú. Precisamente hablando de la masa social y de lo que supone el jugar en un equipo tan grande, tan histórico como el Real Murcia, Alex, en tus primeros partidos, en tu llegada a ese equipo, ¿tú sentías presión de jugar ante tanta gente o era una motivación extra para ti? ¿Cómo lo afrontaste eso? La verdad que nunca había jugado con tanta gente, pero yo para mí presión ninguna. O sea, mucha gente o sea, dice que es presión el tener tanta gente, pero para mí en ese momento la verdad que era motivación. Yo era el más pequeño del equipo, Ujú. yo quería demostrar para mí y para todo el mundo, pero al final yo era el que venía de nuevas, me tenía que adaptar a la categoría y no, la verdad que no tenía presión. Yo tenía ambición, ganas, ilusión y no sentía ningún tipo de presión. Ujú. Y más allá de lo que supone recalar en un equipo tan grande e histórico como el Real Murcia, por ejemplo, en ese vestuario coincides con un futbolista de una trayectoria muy destacada en la élite como es Pedro León. Un equipo además que la plantilla realmente era totalmente nueva porque estuvimos también repasando un poco los cambios, los fichajes y tal, y esa temporada pues prácticamente se queda Pedro León de lo que son símbolos del Real Murcia, ¿no? ¿Cómo era convivir en el día a día con un jugador con esa trayectoria tan destacada, Alex? La verdad que siempre se tiene como a los que están más arriba o los que han jugado en Primera División, se los tiene como más, no sé, cómo decirlo, como que van a ser más secos, más distantes contigo, pero la verdad que yo con él tengo muy buena relación. Ujú. Todo lo contrario, muchas veces hablamos normalmente por WhatsApp o cualquier cosa. Y la verdad que desde el primer momento muy cercano, siempre intentando ayudarte, siempre dándote un mejor consejo, siempre dándote apoyo en el momento en el que no jugabas. Y la verdad que muy bien Ujú. con él.
Y aparte de él también estaba Tomás Pina, que ahora está conmigo por Es aquí verdad. mucho por la ciudad deportiva. Mira, es verdad. Con Tomás Pina es una persona muy, muy buena, muy tranquila, muy cercana. Y yo aquí normalmente él es el segundo entrenador de Pepe Reina Sí. en la Youth League con el equipo y yo hablo muchísimo con él, siempre he tenido muy buen trato y la verdad que es una persona de 10 también. Ujú, vale. Precisamente yo antes, Alex, te estaba preguntando por Pedro León, ¿no? Y también repasando un poco, se da la casualidad, que esta también es una anécdota muy chula, que el día de tu debut con el Real Murcia, que tú sales del banquillo en los minutos finales, es un partido frente al Recreativo Granada, en el Nuevo Los Cármenes, y marcas el gol de la victoria en los minutos finales, que es cuando tú haces el debut con el Real Murcia, Eso digo. la asistencia te la da Pedro León de ese partido. Sí. Entonces, ¿tú cómo recuerdas aquel momento? Yo lo primero que hago nada más, bueno, en plan, en cuanto meto el gol, lo primero que pienso es en mi abuelo en ese momento. Y lo primero que hago es, o sea, intentar celebrarlo, pero la verdad que no sabía cómo celebrarlo y me puse a llorar en el suelo. Luego ya me levanta, creo que en Marbaró tengo una foto que me coge de la camiseta y me levanta del suelo. Y la verdad que un orgullo, que primero debutar con el equipo, poder darle la victoria y que la asistencia sea de una persona como Pedro, más aún. Ujú. La verdad es que creo que fue un debut inmejorable. Sí es verdad que al principio, bueno, empezaste siendo suplente porque se entiende que acaba de llegar, pero oye, contra el Atlético Baleares en su campo juegas, marcas el gol de la victoria, quedáis 0-1, pero sí es verdad que durante la temporada tu participación, igual para una persona que venía jugando bastante, pues quizás podía ser raro, ¿no? Luego marcas un tercer gol contra el San Fernando, pero era un partido que ya teníais ganado prácticamente. ¿Cómo fue esa temporada para ti? Porque como decía, venías de jugar bastantes minutos a llegar al Real Murcia y tener un rol de protagonismo menos importante. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Pensaste, oye, es una temporada de transición? ¿O igual dijiste, a lo mejor podría jugar más minutos"? No, yo es verdad que siempre había jugado muchos minutos, como tú dices. Y la verdad que yo llegué con ilusión, sabiendo dónde iba, sabiendo el estatus del Murcia, los jugadores que había en plantilla. Y empecé jugando y estaba siendo más titular que suplente con Munua. Cuando viene mi bajón de minutos y tal, es cuando lo echan y viene Alfaro, que la verdad que deja de confiar en mí, jugaba un partido sí y 6 no y así. Y es verdad que yo a mi parecer creo que me merecía más minutos de los que tuve con él, pero bueno, al final aprendías a tener tu rol, a aprovechar los minutos y yo allí siempre, pues siempre he sido así, siempre nunca pasa nada, al final te tienes que adaptar a todas las situaciones que te pasen. Y yo siempre iba con buena cara, con las mismas ganas que el primer día que llegué y era suplente, como si era titular. O sea, no tenía ningún problema y yo siempre daba todo por el equipo. Ujú. Y la verdad que también en este caso, hablando de lo de Pedro León, era de los máximos apoyos dentro del vestuario, junto con Carrillo, Loren en ese momento, que, que siempre me ayudaban, que yo a lo mejor acababa el partido y estaba hundido de no haber jugado o que creía que era un partido para que yo entrara y podía haber dado algo más que lo que estábamos dando o haber podido meter algún gol o cualquier cosa. Pero yo siempre, es verdad que si me veían mal, al final era el joven, era mi primer año en Primera Federación, creía que estaba entrenando bien y creía que podía haber entrado más minutos de los que jugué, como he dicho, pero fue una temporada de aprendizaje, sobre todo de adaptarme a la categoría y de jugar con gente pues, que tiene su nombre y en un equipo pues igual que es de los más grandes de la categoría. Ujú. Ujú. O sea, digamos así, cuando llegó el verano, que sabéis que todos hacéis balance general de la temporada, cómo ha ido la temporada, puntos de mejora, puntos en los que creo que has podido estar bien. Se entiende que estuviste tranquilo dentro de lo que decías, de que fue un año de transición, de adaptación a una categoría. No sé si es así, si hay algo más que quieras añadir al respecto. No, o sea, yo lo que te digo, yo tema números, yo metí 3 goles y creo que son 800 minutos Mm. o algo así. Yo contento con esa valoración, contento con cómo yo me sentí durante la temporada. Obviamente tenía muchísimas cosas que mejorar y eso con los años y con la experiencia se va consiguiendo.
Y pues creo que también me faltó mejorar algunas cosas para poder entrar más minutos. Imagino que no entro porque así lo ve el entrenador y ya está. Ujú. Ujú. Pero nada, yo contento yo personalmente, luego el equipo, es verdad que nos faltó también ser más fiables y haber sacado más puntos para poder hacer algo más grande, pero bueno, al final hay temporadas y temporadas. Ujú. Ujú. Y luego en verano, precisamente, se da tu salida. Lo primero que te quiero preguntar, al hilo de todo esto, ¿la decisión de salir fue tuya o realmente no dependió de ti? De decir, a lo mejor alguien del club decidió que quería otro perfil de delantero, simplemente que no quería tu continuidad. ¿Dependió de ti? ¿Fue alguien del club, el director deportivo? Fue más tema del club. Yo obviamente quería seguir en el Murcia, de hecho yo estaba encantado con la ciudad, yo como si hubiera tenido que renovar, lo Ujú. hubiera hecho. Pero fue decisión desde arriba. El director deportivo tampoco tuvo mucho que ver, la verdad. Ujú. Fue que vinieron. O sea, fue cuando se quitó la deuda, Ah, Sí. que tal, y ya podía entrar gente extranjera y vinieron, en este caso, Palmer y Cadorini. ¿verdad? Y yo era un sub-23 y pues en ese momento ellos decidieron que el que tenía que salir era yo para que llegaran ellos. Y nada, pues tuve que salir y ya está. Ujú. Ujú. Y precisamente ahí no solo sales, sino que te llama el Antequera. ¿Es lo primero que piensas cuando te llama el Antequera? ¿Quién se pone en contacto contigo del Antequera? Si es algún directivo o el propio Javi Medina, que era por entonces el entrenador. ¿Y qué es lo que te ofrecen o lo que te comentan para que tú al final des el visto bueno a dar el paso y recalar en el Antequera? Mire, yo cuando acabo la temporada en el Muleño, el primer contacto que tengo con cualquier equipo, exceptuando filiales, que en Navidad hablé con ellos y tal, fueron el Antequera, porque Ujú. era Ujú. la temporada que ellos ascendieron sobrados de segunda ref a primera ref. Y yo acabé la temporada, creo que era en abril, porque tercera acababa antes, y ellos les quedaban 4 jornadas para acabar, y me dijeron que si me iba allí 4 semanas y eso a entrenar con el equipo para ir cogiendo dinámica y fue la primera oferta que tuve real del Antequera, o sea, fue ese año. Ujú. El año que yo estoy en el Murcia, que al final me quedo, también buscaron una cesión mía si yo tenía que salir. Y es verdad que cuando yo ya acabo este año en el Antequera, me llama primero Alberto, que es el director deportivo, y luego hablo mucho con Jaime Medina. Ujú. Ujú. Sí que tenía más ofertas, pero es verdad que ellos llevaban también detrás mía mucho tiempo. Eh, Javi, lo que yo también sabía por Loren en este caso, que coincidí con él en el Murcia y él venía de Antequera y tal, era un entrenador que me iba a ayudar mucho también a crecer personalmente y futbolísticamente me iba a enseñar muchas cosas y la verdad que me decidí por eso. Ujú. Ujú. Aunque a ese Antequera le va muy bien, no deja de ser un equipo con una masa social bastante inferior a la del Murcia, ¿no? Era un proyecto que en ese momento no tenía tanta visibilidad, pero que crece mucho con vosotros, crece todo muy rápido, al igual que tú también creces mucho esa temporada en el Antequera, o con un final de temporada buenísimo. ¿A ti te gustaba eso de ir a un club en el que iba a ser importante, que teníais que como que ser vosotros los que formaseis ese grupo que le diese valor a la afición del Antequera? ¿Te gustaba a ti esa idea de ir a un club que había que hacerlo crecer? Sí, era un club que yo lo poco que sabía de él, era un club que igual que estaba en crecimiento, que venía de tercera ref y ahora estaba en primera ref, que había ascendido hace 2 años, justo el año que yo firmo en el Murcia es cuando ascienden ellos. Y la verdad que yo no conocía el club como tal, ni a compañeros. O sea, el único compañero que conocía era Juan Carrión, que coincidí con él en el Murcia y hablé con él antes de ir también y tal. Y la verdad que no había ninguna meta ni ningún logro puesto, pero es verdad que junto a Jaime Medina y a todo el grupo que formamos y lo bien unidos que estábamos y el cómo nos salían las cosas, la verdad que llevamos al Antequera a donde lo llevamos, que nos quedamos a las puertas. Ujú. Sí, bueno, nos has comentado que Javi fue importante para llegar al Antequera, que habló contigo antes. ¿Cómo era él? Porque se lo hemos preguntado a varios jugadores del Antequera y, bueno, varios jugadores que han entrenado con él y todos dicen que a nivel de entrenamiento y tal, que era un técnico de los mejores que han tenido.
Sí, yo opino igual, ¿eh? Yo es el primer entrenador como tal que me enseña muchas cosas que yo no tenía y he aprendido. Y la verdad que en eso le tengo que dar la mención y las gracias que ha hecho también de mí que sea un mejor jugador. Y la verdad que eso, que él era muy cercano, sí que es verdad que era más distante, tema de vestuario y tal, era muy metódico, pero a nivel de entrenamiento y como entrenador lo tenía todo muy mascado, siempre te daba el partido cómo iba a pasar y cómo iba a ser. Es bastante friki en ese aspecto y la verdad que muy bien. Ujú. Y como hemos comentado antes, al final el equipo cuando tú llegas no tiene esa masa social, pero conforme pasa la temporada se va sumando mucha gente y cada vez se ve que hay más aforo en la grada del Maulí, que hay más gente hablando, más gente siguiendo al equipo. Eso también hace que cuando el equipo tiene ese pequeño bajón al final de temporada, haya crítica, haya gente que a lo mejor no entiende tanto el Antequera desde hace tiempo. ¿Vosotros sentisteis un poco esa presión de que creció la masa social y cómo vivisteis un poco esa situación en el vestuario? No presión ninguna, lo que pasa que yo creo que el ganar tanto, el haber ido líderes en Navidad y estar tantas jornadas líderes, yo creo que la gente se mal acostumbró y pensamos que la categoría era fácil y que íbamos a ganar todos los partidos fáciles y que íbamos a ascender directos y al final la categoría te exige, tú pierdes un partido y cualquier equipo en la categoría es capaz de ganarte, sea el último como si es el tercero. Y yo Ujú. creo que es verdad que mucha gente se mal acostumbró a que ganáramos tantos partidos o que fuéramos también en la clasificación y por eso había un poco más de distancia o más de críticas, pero es verdad que presión ninguna. Nosotros entrenábamos igual que al principio, teníamos la misma regla, el mismo tipo de juego que al principio y la verdad que no hubo ningún cambio en ese aspecto. Ujú. Y Alex, lo comentabas tú ahora mismo precisamente, ¿no? Esa primera vuelta prácticamente perfecta del Antequera, donde os mantuvisteis en el liderato durante muchas jornadas, llegasteis al parón también ocupando esa primera plaza. Desde dentro del vestuario, en el equipo, ¿cómo vivisteis esas semanas en las que el equipo eso se mantenía en el primer puesto? Y también, claro, el Antequera, fruto de los buenos resultados deportivos, pues era noticia en los medios de comunicación, ¿no? La gente estaba más encima de vosotros. Todo el mundo hablaba de que erais el equipo revelación al final. Sí, es un equipo que tú lo haces a conciencia porque eso lo harán entre directores deportivos y entrenador. Traes a los jugadores que tú quieres, intentas adaptarlos y que todos estén bien entre quien entre dentro del equipo, que dé el máximo de sí. Y al final salió bien en ese momento y el mantenernos ahí en el vestuario era un lujo. Ujú. Es verdad que no había ni nerviosismo ni nada, pero es verdad que siempre queríamos más, siempre queríamos ganar. Si puntuábamos un punto, mirábamos la tabla para que los de abajo puntuaran menos para poder seguir ahí. Era como ganas y ambición de llevarlo y de tenerlo toda la liga y de mantenerlo lo máximo tiempo posible y si pues se podía ascender, pues mejor obviamente, pero no había nervios, eran ganas de seguir ahí. Ujú. Y la gran primera vuelta realmente fue vuestro colchón para, tras una segunda vuelta más discreta, finalizar en posiciones de playoff que acabasteis disputando, ¿no? Entonces, claro, yo te quiero preguntar, teniendo en cuenta que estuvisteis muchas jornadas en liderato, pero que probablemente el playoff de ascenso no era una obligación para el equipo a principio de temporada, a vosotros en el vestuario, ¿cómo os supo ese quinto puesto final en la fase regular? ¿Satisfechos por jugar playoff o pensáis que podríais haber quedado más arriba o incluso haber peleado el ascenso directo? Creo que pelear el ascenso era mantenerte todas las jornadas igual y creo que ningún equipo da al 100% todas las jornadas porque en algún momento tienes que tener algún bajón como cualquier equipo. Ujú. Y el mayor ejemplo está esta temporada con el Tenerife, que estaba siendo la hostia hasta que llega Unionistas y te gana en casa. Claro. 0-2. O sea que nunca te puedes mantener al máximo ni puedes ganar todos los partidos porque es lo que te digo, que la categoría es muy complicada y muy competida. Pero es verdad que satisfechos por el playoff, pero creo que podíamos haber quedado en una mejor posición, si no estando al ascenso, haber quedado terceros para haber podido, por ejemplo, en la eliminatoria contra la Ponferradina. Ujú. No nos hubieran tocado ellos, obviamente, pero haber podido pasar la eliminatoria con un empate. Sí. Y una vez ya en playoff, finalicéis en la quinta posición, os toca jugar esa fase de ascenso a dos eliminatorias. Lo decías tú ahora, ¿no? Partís con esa desventaja de empate de goles y de factor campo, por lo menos de primeras, ¿no? ¿Vosotros en el vestuario os veíais con opciones reales de poder alcanzar la segunda división en esta situación? Sí, sí, nosotros en cuanto acaba el partido del Betis, que ya se oficializa que entramos en playoff, ya veríamos la posición, pero
pero entramos en playoff, nosotros lo celebramos y la verdad que lo afrontamos con ganas y con el sueño de decir, oye, que esto nos puede cambiar la vida a todos y que sí, que vamos, que tenemos equipo de sobra para hacer lo que hemos hecho durante toda la temporada y poder ascender perfectamente. Ujú. Aquella eliminatoria contra la Ponferradina fue súper igualada. De hecho, el que pase la Ponferradina se decide solamente porque ellos quedan por delante vuestra en la clasificación. ¿Cómo viviste un poco toda esa eliminatoria? ¿Qué crees que quizá le faltó al equipo para haber pasado a la siguiente ronda? Creo que el partido en el Maulí fuimos muy serios defensivamente y aprovechamos la ocasión que tuvimos. Y creo que allí en el Toralín fuimos un poco más a guardar el resultado un poco. También es verdad que salíamos a presionar alto y creo que nos pasó un poco factura que tuvimos algún desajuste, Ujú. que no nos entendimos bien. En general, a lo mejor yo saltaba la presión en ese momento y la defensa estaba un poco más hundida y encontraban a uno. Mm. O sea, que no tapamos bien algún espacio y tuvimos algún error que se puede cometer. Y la verdad que al final juegas contra un equipo que hace que lo pagues caro los errores, no juegas contra... O sea, al final yo creo que fue eso, más el hecho de cometer dos errores que veníamos del partido del Mauri, que no cometimos ninguno, y creo que fue lo que nos pasó factura para llevarnos al empate. Ujú. Porque luego es verdad que durante el partido dominamos mucho. De Mm. hecho, la segunda parte y toda la prórroga fue nuestra, pero es verdad que ellos nos meten dos goles rápidos y ahí pues ya tienes que ir a remontar, al final ya no te queda otra. Con mi gol empatamos la eliminatoria y estás un poco más tranquilo porque ya tienes tiempo de prórroga y tal, pero sí que es verdad que nos pagamos caro los dos errores que tuvimos en los primeros 20 minutos. Ujú. Más allá del nivel del equipo, a nivel personal, tú marcas 2 goles en la eliminatoria. La verdad que fue una gran eliminatoria a nivel personal y además en playoff, que es como el momento en el que todas las miradas están puestas en la primera federación y seguramente pues, los partidos más vistos serán los del playoff. ¿Tú sentiste que fue un escaparate para ti el hecho de jugar bien en una eliminatoria de playoff? Yo la verdad que no pensé en escaparate ni en nada, yo pensaba en lo que podíamos hacer como equipo y en que si ascendíamos que a mí me cambiaba la vida. Bueno, a mí al 95% del equipo, quitando a gente que ya había jugado en segunda, como Chema o Samu Longo, que había jugado en primera, igual que Viviani, el demás porcentaje de la gente nadie había tocado el fútbol profesional, con lo cual yo pensaba en el equipo, en dar lo máximo posible, porque ya al final, si tú haciendo con ese equipo, pues es un logro tuyo y al final daba gusto, pero sí que es verdad que no pensé en ningún escaparate, yo pensaba en hacerlo lo mejor posible por el equipo e intentar ascender. Bien, pues antes de pasar a lo que es ya la actualidad, porque ahí quedó. Esa aventura del Antequera quedó ahí, ¿no? Cayó en esa eliminatoria por el factor de goles frente a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Ahí concluyó el sueño del Antequera de poder ascender. Además, nosotros en el Once Ideal estuvimos siguiendo esa eliminatoria muy de cerca, acreditados en los dos partidos, también en Ponferrada. Y luego ya un poco llega el verano, esa transición, hasta que Alex Rubio llega a su actual equipo, al Villarreal Club de Fútbol, donde forma parte del filial. Antes de pasar a esa etapa, vamos a hacer una mención a todos los patrocinadores que nos acompañan como siempre en cada entrevista y en cada programa en el Once Ideal. Empiezo por Premium Lockers, que es el nuevo sitio de consigna de equipajes de moda en Las Palmas de Gran Canaria, a muy pocos pasos de la playa de las Canteras y muy cerquita también del centro de la ciudad, donde vais a poder guardar vuestro equipaje de forma cómoda y segura gracias a Premium Lockers para poder moveros por Las Palmas de Gran Canaria con total comodidad y sin ningún tipo de carga. También muchas gracias a Marta Ortega, proyectos de decoración e interiorismo. Agradezco también a nuestros amigos de HC Scholarships, de la mano de Hilario Caro, gracias al cual nuestros espectadores se pueden marchar a estudiar a Estados Unidos, a las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, donde pueden practicar su deporte favorito y compaginarlo con una carrera. Todo además de máximo nivel, deporte de élite en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, de la mano de HC Scholarships, con Hilario Caro al frente. Muchas gracias también a Coolcraft, que es marca referente en moda fútbol retro, gracias a la cual los suscriptores de nuestro canal de Twitch del Once Ideal pueden participar cada mes en el sorteo de una camiseta a elegir por parte de Coolcraft, donde podéis echar un vistazo a todos sus productos de coolcraft.com. Bordan momentos icónicos del fútbol a punta de hilo en prendas llenas de historias. Un auténtico espectáculo, tejidos de máxima calidad, unos modelos que son una auténtica pasada y los podéis descubrir todos en thecoolcraft.com. Gracias también a nuestros amigos de la Residencia Universitaria Alfil, que son la mejor opción de alojamiento para estudiantes en Málaga, en Teatinos, a escasos minutos andando de las principales facultades
es la Universidad de Málaga, donde os van a tratar como en casa y donde además ya tienen habilitada la reserva de plazas para el próximo curso 2026-2027. Así que si tenéis que ir a estudiar a Málaga, no lo dudéis, la residencia universitaria Alfil es vuestra mejor opción. Y también un agradecimiento a nuestros amigos de Vivenger Fantasy, que son el fantasy más completo del mercado, el fantasy líder, que nos acompaña como siempre en esta casa, porque además nuestros ideales cada jornada disfrutan de la liga oficial del Onceal, donde competimos entre toda nuestra comunidad con el mejor fantasy del mercado, con Vivenger Fantasy. Alex Rubio, nuestro entrevistado de hoy precisamente, es usuario, es jugador de Vivenger Fantasy, nos lo ha comentado también anteriormente. Entonces, Alex, yo por saber un poco, tú que tienes la liga con tus amigos, que estás compitiendo, cuéntame un poco los mejores jugadores o tu ataque, lo más destacado que puedas decir de esta temporada con tu equipo de Vivenger Fantasy. Pues mira, que comparta club con él, tengo a Moleiro. Uf. Y luego igual Marcos Llorente, Vinicius, Renato Veiga lo tenía hoy, pero ya no lo tengo. Ah. Pero bien. Oye, o sea, si tú tienes en tu equipo de Vivenger Fantasy a Vinicius, a Marcos Llorente, a Moleiro, o sea, con eso mal no te puede ir en la liga. Son 3 jugadores increíbles. Bueno, voy tercero, pero es verdad que ha habido jornadas que no ha dado para más. Vale. Bueno, pues estás ahí en posiciones de playoff, de luchar por el campeonato. Sí, estamos ahí, estoy luchando. Bueno, pues mira, Alex Rubio también, nuestro entrevistado de hoy, jugador del Villarreal, juega evidentemente también a Vivenger Fantasy, al Fantasy Manager, al Fantasy líder del mercado, al igual que todos nuestros usuarios aquí en el Onceal, así que muchas gracias como siempre a Vivenger Fantasy por acompañarnos en cada entrevista y en cada programa aquí en el Once Ideal. Y gracias también a todos nuestros patrocinadores habituales por el apoyo y la confianza en esta casa, en el Once Ideal. Vamos a pasar a hablar de la actualidad en el Villarreal Club de Fútbol, en el filial del Submarino Amarillo, donde recalas este verano, Alex, y donde ahora pues militas en ese Grupo 2 de la Primera Federación. Se te caen los goles de los bolsillos, tienes ahora mismo un inicio de temporada muy positivo y vamos ya a hacer hincapié un poco también en tu gran estado de forma en la actualidad. Dale, Eloy. Vamos enseguida con la actualidad, no sin antes hacer un paso por lo que ha sido este final de verano, que ha sido bastante movido porque una vez que termina la temporada tú haces pretemporada con el Antequera, juegas el primer partido de temporada con el Antequera, que de hecho es una locura ese partido porque hay 3 goles, uno de hecho tuyo y los 3 son anulados, pero luego al siguiente partido ya te vas al Villarreal, el último día de mercado, ellos pagan tu cláusula. ¿Cómo te tomaste tú un poco esto? Si estabas al tanto de que este movimiento se iba a hacer sí o si fue algo más que se negoció con tu agente o que quizás no estabas tan seguro. La verdad que por seguridad me la dieron muy al final de mercado, aquí en el Villarreal, pero al final hasta que no está firmado nunca estás tranquilo. Pero es verdad que ha sido un verano complicado porque he tenido muchos meses de negociaciones, de oferta, he tenido más ofertas de más equipos, pero yo decidí que quería venir aquí y aquí estoy. Y la verdad que muy contento, pero es verdad que ha sido un verano complicado porque el Antequera tampoco daba pie a ninguna negociación. Entonces, pues al final el Villarreal en el último día de mercado decidieron pagar la cláusula y aquí estoy. Si se hubiese dado la situación, tú el hecho de quedarte en el Antequera, ¿cómo lo habrías visto? ¿Te habría gustado quedarte? Quizás tenías inquietud por probar cosas nuevas, por salir a otro equipo. Y luego, dentro de todas esas ofertas que te han llegado, ¿hubo alguna de segunda división o alguna posibilidad de jugar en segunda división ya esta temporada? Sí, tuve 2 ofertas de segunda división también el penúltimo día de mercado y último día. Y es verdad que yo llevaba todo el verano ya negociando con el Villarreal y cuando también los de los equipos de segunda se decidieron a pagar la cláusula ya la había hecho el Villarreal antes y yo ya tenía mi palabra dada con ellos y al final me hacía ilusión venir aquí, es una de las mejores canteras de España y la verdad que, bueno, pues eso. Sí, Estás contento yo con la creo que decisión está. que has tomado, ¿no? Sí, al final yo la tomé desde el principio de mercado, que yo quería venir aquí, me hacía ilusión Ujú, y estoy muy contento aquí. ujú. Sí, yo creo que es evidente que la del Villarreal es una de las mejores canteras de España, que ha sacado muchísimos talentos a lo largo de toda la historia y últimamente pues también está sacando bastante talento a relucir. Has dicho que tú desde principio de verano te gustaba la idea, era un proyecto que te convencía.
¿Qué buscas tú en este paso por Villarreal? ¿Qué crees que te puede aportar el club a ti como jugador? Bueno, al final es un escaparate muy grande porque al final Villarreal pues tiene a su primer equipo en Champions. O sea, al final subir a entrenar con ellos da gusto, el estar en alguna dinámica en algún momento, alguna semana con ellos es un lujo. Y obviamente aquí buscas ser de lo mejor como tal para intentar, o si no es primer equipo, intentar salir a algún sitio mejor. Ujú. Y creo que, bueno, estamos en el proceso. Sí. Ujú. ¿Y qué tal es el día al día con Albelda? Porque además es su primera temporada al frente del Villarreal B, el que ha sido hoy jugador, que tiene experiencia de sobra en el fútbol profesional. ¿Cómo es él como entrenador? ¿Te ha sorprendido algo en concreto? No me ha o sea, bueno, te voy a decir que sí que me ha sorprendido porque es el primer entrenador que creo que gestiona el vestuario realmente como un futbolista como ha sido él, ¿sabes? Ujú. Que no pone ninguna pega, o sea, él lo tiene como... Él sabe que ha sido jugador, sabe lo que hay detrás de un vestuario y la verdad que no hay... que muy bien con él. Es una persona muy agradable, es una persona muy tranquila y muy metódico también en los entrenamientos y la verdad que muy bien el día a Ujú. día. Ujú. Y sobre todo con el tema del Villarreal, ¿cómo es también el día al día? Porque entiendo que, a ver, en el Real Murcia las instalaciones también, en el Antequera también, son equipos importantes de la categoría, pero llegas al Villarreal. ¿Se nota tanto esa diferencia, ese salto en cuanto a recursos, metodología, el nivel tanto de tus compañeros? No digo porque en el Antequera no hubiera nivel, evidentemente sí, pero de los compañeros, sobre todo los empleados, que a lo mejor en un equipo profesional ves que hay bastante más empleados en ciertos sectores de la zona deportiva. No sé si hay algo que te ha sorprendido también. ¿Cómo ha sido esa adaptación? Sí, a ver, yo cuando llego en mi primera cantera como Ujú. tal, porque el Fuenlabrada no sé ni si contarlo, con lo cual eso. Yo cuando llego aquí al final tú ves que tiene su propia ciudad deportiva, son un montón de campos que tienes para entrenar, tienes todas las bases, tienes la residencia para los menores. Si a lo que te refieres como gente de cuerpo técnico, tenemos muchísimo cuerpo técnico. Luego, aparte, tenemos mucha gente detrás de ciertas cosas de suplementación. Tienes tu desayuno, tu comida, tu cena diaria. O sea, la verdad que es un lujo y la verdad que estoy encantado en ese aspecto. Ujú. Ujú. Jugar en un filial es bastante diferente a jugar en un primer equipo, ¿no? Porque cuando tú juegas, por ejemplo, el Villarreal, pues tiene el objetivo de jugar Champions, de resultados, pero jugar en la cantera es dar el mejor rendimiento a nivel deportivo y también sumar a nivel individual para tener la posibilidad de subir con el primer equipo, ¿no? Eso, más allá de la buena relación que vosotros podáis tener en el vestuario, por lo que tú nos has contado, entiendo que es bastante buena. ¿Tú crees que hay esa competencia a nivel individual por decir, tengo que ser yo el que destaque por subir al primer equipo? Y en caso de que sea así, ¿cómo lo gestionáis para que siga habiendo ese buen rollo en el vestuario siempre? No, la verdad que la competencia es muy sana. Yo, por ejemplo, mi puesto lo peleo con Albert. Y la verdad que nos llevamos muy bien. Diariamente estamos mucho tiempo juntos, jugamos a la Play juntos. O sea, no hay ningún tipo de competencia mala, todo el rato al revés, es sana. Él, cuando ve algo malo en mí, me lo puede decir. Yo cuando veo algo que puede mejorar él, yo se lo digo. Y al final soy el más mayor del vestuario, junto a Lautaro y a Rubén el portero, soy el más mayor. Entonces, pues también intentamos ayudar a la gente que viene de pues, juvenil o intentas también inculcarles tener picardía, el no ser tan niños, tan jóvenes, ¿sabes? Que estamos en una categoría que muchas veces pasa factura entre partidos el ser así y la verdad que la relación en el vestuario es muy top. Ujú. Oye, Alex, precisamente con esto que acabas de comentar, que me ha llamado mucho la atención, me parece interesante, claro, eres el veterano del vestuario y tienes 23 años. Esto es una cosa muy rara, ¿no? Pero ¿cómo es ejercer por tu parte de líder de experiencia de veterano cuando tú mismo, pues, eres muy joven también, futbolísticamente hablando? Sí, sí, yo siempre he sido el pequeño en todos los equipos. En el Antequera creo que era el segundo o el tercero más pequeño y en el Murcia igual, el segundo o el tercero.
Y el ser aquí el mayor, como tal, la experiencia, pues también te ayuda al haber estado en equipos como el Murcia, como el Antequera, en los que pasan momentos malos y que todo el mundo tiene momentos malos en el fútbol y en la vida, y al final el querer ayudar a tus compañeros, igual que lo han hecho conmigo, también a mí también me agrada, y yo siempre estoy para quien lo necesite y en la máxima ayuda posible, todo lo que le pueda ayudar a cualquiera y tal, yo lo hago. Ujú. El Villarreal es uno de los mejores equipos de España, está claro. Ahora mismo está disputando máxima competición europea y claro, eso se nota muchísimo además viendo, pues por ejemplo, en tu posición, ¿no? La fase ofensiva, la zona de ataque del primer equipo. Nombres como Ayoce, Gerard Moreno, Mika Utatse, Nicolás Pepe, Alberto Moleiro, Tanio Luwaselli. Claro, es que son todos futbolistas de primerísimo nivel. Pero realmente a ti ahora mismo lo decíamos, ¿no? Se te caen los goles del bolsillo. Estás a un nivel muy alto en el filial del Villarreal. ¿Tú te ves con opciones reales de poder llegar a debutar en el primer equipo en algún momento? Bueno, al final yo lo tengo un poco más complicado porque al no ser sub-23, si yo debuto, tienen que cambiarme la ficha sí o sí. Pero o sea, las ganas que yo tengo diariamente y el rendimiento que estoy haciendo para sí o sí intentar, si no es este año, intentar estar el que viene o intentar ojalá debutar este Ujú, año y ojalá fuera lo más pronto posible. Pero es verdad que está más complicado, pero obviamente siempre, nunca sabes lo que puede pasar. Entonces, pues ponte que por desgracia se lesionen tres y me toque jugar o ujú, que no quiera Dios, pero que bueno, que si puede llegar el momento en el que debute, estaría muy contento y es para lo que trabajo diariamente. ujú. Ujú. Yo te quiero preguntar por el tema de los goles, porque he estado estudiando a fondo todos los goles que han metido en la categoría, por esto que decíamos de que hemos hecho un trabajo muy minucioso, y para un delantero con estatura, que igual para un delantero centro no se acostumbra a ver tanto, sobre todo en el juego aéreo, cómo has sido capaz de meter 4 goles de cabeza y más los dos de ellos, bueno, el año pasado metiste 3, pero de esos 3, 2 los metiste en el playoff, uno en casa, uno en el Toralín. ¿Cómo has trabajado eso? ¿Quién te animó a trabajar en ese aspecto? ¿Quién es el que te potenció? ¿Y cómo lo has conseguido? Porque es sorprendente. La verdad que eso nunca lo he potenciado. O sea, es verdad que yo soy una persona que soy muy bajita, pero salto mucho. Mm. Y la verdad que podría haber marcado más goles de los que me dio. O sea, creo que es un aspecto a mejorar el remate de cabeza. Pero creo que es más el posicionamiento y el conocerte con tus compañeros que el mero hecho del remate o de los goles. Ujú. Porque el año pasado yo con Juan Garrión entrenábamos diariamente los goles, o sea, los centros, perdón, y al final pues, en el playoff se vio reflejado. Y la verdad que es un aspecto a mejorar, pero que me está dando también rendimiento. Ujú. Ujú. Claro, decíamos antes que tuve la primera jornada de la temporada, la disputa con el Antequera, donde de hecho marcas, pero te anulan el gol. Y precisamente en esa jornada el Villarreal B gana. Lo que pasa que a partir de ahí tú llegas al Villarreal B y es cierto que estáis desde la jornada 2 hasta la 6 sin ganar. Perdéis partidos, empatáis. Y no es hasta la jornada 7 contra el Betis Deportivo, corrígeme si me equivoco, hasta que ganas. ¿Qué hablasteis internamente vosotros en el vestuario de qué podíais mejorar o por qué no estaban saliendo las cosas? ¿Y qué hiciste o qué cambiasteis? Si es que cambiasteis algo para empezar a sumar resultados positivos, pues como la victoria en Cartagena, el otro día ante el Saluqueño que hacíais un partidazo. ¿Qué ha sucedido en ese tramo de semanas? Bueno, yo cuando juego con el Antequera, al día siguiente ya pagan la cláusula y yo me voy ese mismo día y jugaban el lunes, creo, el Villarreal. Ah, sí, sí. Llego cuando quedan 20 minutos de partido, o sea, justo vi el gol de Lautaro. Ah, joder. Y ya es cuando yo firmo el contrato y tal después del partido de verlo y tal, pero es verdad que los resultados no nos estaban saliendo porque yo creo que lo que te digo, que estamos pecando de inexperiencia, de que nos faltaba madurez en ese aspecto, que teníamos también fallos de desconcentración, desconexiones, que al final es lo que te digo, que la categoría se paga caro y que o lo mejoras y lo potencias o en la categoría lo pasas mal y sufres. Ujú. Y creo que lo empezamos a cambiar primero desde el míster y luego desde los jugadores, poniéndonos de acuerdo todos y estando más concentrados. Y creo que nos está yendo bien ahora.
Ujú. Bueno, se está yendo también que habéis pasado de la zona baja de la tabla a estar a muy pocos puntos de la zona de playoff. Igual, seguramente vayas a tirar de tópicos de futbolistas y te pregunto por el objetivo de a nivel grupal, es decir, partido a partido, pero ¿dónde se ve el equipo realmente a final de temporada? No sé si habéis marcado como un límite donde creéis que debería estar el equipo por entidad, por plantilla, por nivel. No sé si lo habéis marcado, si no es el caso, si vais semana a semana. A ver, realmente vamos día a día, pero no tenemos ningún límite. Sí que es verdad que cuanto más arriba quedemos mejor. Obviamente queremos entrar en playoff y si puedes optar por el ascenso mejor. Ya por tema calidad de jugadores y por el hecho del equipo que somos, que llevas el escudo del Villarreal en el pecho, al final siempre tienes que quedar lo más arriba posible y dejarte la vida. Y al final creo que pues no nos hemos marcado ningún objetivo, ni lo hablamos diariamente, ni lo hemos hablado, pero yo creo que cuanto más arriba quedemos, que es lo que debemos hacer. Ujú. Alex, se da la circunstancia también, estudiando tu carrera hasta el momento, que hasta ahora, en tu trayectoria, has jugado en un equipo diferente cada temporada, incluso alguna vez en dos equipos en la misma temporada. ¿Crees que este año va a ser la primera vez en la que te vas a quedar en el mismo equipo? Para la temporada que viene, ¿te Sí, refieres? claro. No lo sé. Depende, ya, depende del club. Si me quiere vender o si no me quieren, más que de mí depende del club. Yo tengo mi contrato firmado, el año que viene también lo tengo y el siguiente también. Pero no depende de mí realmente. Yo estoy dando lo mejor de mí por quedarme aquí, por intentar llegar al primer equipo, pero depende de mí lo que yo haga para mí y para el club. Luego ya el club Ujú. decidirá lo que quiere hacer conmigo. Al inicio de la entrevista hemos destacado precisamente tu progresión en los últimos 4 años. Has ido a equipo por año hasta llegar a tu situación actual, ¿no? Entonces, si en 4 años has crecido tanto, has pasado de jugar en categoría autonómica a Primera Federación en el filial de uno de los mejores equipos de España, el Villarreal. ¿Dónde se ve a Alex Rubio en 4 años de aquí en adelante? Pues espero que en el fútbol profesional, cuanto más arriba mejor y siendo mejor de lo que soy diariamente. Para finalizar la entrevista, Alex, vamos a hacer el test de preguntas y respuestas rápidas. Preguntas que se ¿Vale? responden en una palabra. Y con esto ya cerramos, ¿vale? Venga, vamos allá. Ok. Preguntas y respuestas rápidas con Alex Rubio, actual jugador del filial del Villarreal Club de Fútbol, aquí en el Once Ideal. Un adjetivo para definirte como futbolista. Muy intenso. Un jugador referente. Cristiano Ronaldo. Un hobby más allá del fútbol. Pádel. Un partido que haya marcado tu carrera. El debut con el Murcia. Mejor jugador al que te has enfrentado. Te diría Pedro León. Yo en Ujú, el Antequera. ujú. Entrenador que más te ha marcado. Javi Medina. Un sueño por cumplir en lo deportivo. Llegar al fútbol profesional. Y ahora, unas preguntas de tus compañeros en el vestuario del Villarreal B. ¿Con qué jugador te irías de vacaciones? Buah, con muchos. Me encantaría pasar vacaciones con muchos del equipo, la verdad. Pero Lautaro, Rubén, Ujú, Víctor, Curro, vale. ¿A quién le dejarías que te eligiera un outfit? Lautaro. ¿A quién le dejarías las llaves de tu casa? Ah, creo que también a Lautaro o a Víctor. Ujú. ¿Con quién te irías de fiesta? Con Víctor. ¿Con quién compartirías piso? Con Lautaro. Comparto habitación normalmente en los viajes. Ajá, Así que. muy bien. Y por último, Alex, ¿con quién montarías un negocio? Buah, con Arnau. Con Arnau. Genial. Tiene mucho coco. Es el mejor. Hasta aquí nuestra entrevista de hoy en el Once Ideal con Alex Rubio. Esperemos que la hayas disfrutado, Alex. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Muy, muy contento de estar aquí. También muchas gracias a Eloy Rodríguez. Un placer hablar con Alex, que yo creo que muchas veces preparamos las entrevistas viendo la carrera de los jugadores, lo que han hecho, momentos graciosos para preguntar, pero no terminamos de conocer a la persona y cuando hablas con los jugadores y tal, te das cuenta que no sé, que hay muchas cosas que estos prejuicios que hay del futbolista y tal,
pues no sé, a mí me ha parecido Alex una persona súper sincera, súper natural, que me ha gustado mucho la charla con él y nada, espero que la gente que nos ha estado viendo que la haya disfrutado. Por supuesto, muchas gracias a tanto a él como a todo el mundo que lo ha visto y que ha estado aquí siguiéndolo. Ujú. Y Jorge San Cristóbal, San Cris, muchas gracias por acompañarnos. Nada, muy contento. La verdad es que ha sido un lujo hablar con Alex, de que nos cuente un poco su día a día, su carrera y sobre todo que yo creo que se ha mostrado muy Alex Rubio, que es lo que nosotros buscamos sobre todo en estas entrevistas y nada, que ojalá le vaya genial en la carrera, que aparezca más veces en el 11 ideal de la jornada, que seguro que va a aparecer, eso seguro. Y nada, le deseamos toda la suerte del mundo. Ujú. Muchas gracias también al Departamento de Comunicación del Villarreal Club de Fútbol por el trato y las facilidades. De verdad que lo agradecemos muchísimo que nos hayan permitido tener hoy con nosotros aquí a Alex Rubio y poder conocerle más de cerca. Lo hemos disfrutado un montón, así que lo dicho. Muchas gracias al Departamento de Comunicación del Villarreal, a Alex Rubio por pasarse por aquí con nosotros, por atendernos, lo hemos disfrutado un montón. Y gracias, por supuesto, a todos los espectadores que nos habéis acompañado al otro lado de la pantalla en esta nueva entrevista aquí en el Once Ideal. Recordad que podéis encontrarnos tanto en nuestra página web, eloncideal.com, como en el resto de plataformas y redes sociales, canal de Twitch también, por supuesto, para disfrutar del deporte rey aquí con nosotros en el Once Ideal. Un abrazo a todos, muchas gracias, hasta la próxima. Chao.